Buenos días de nuevo a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por venir y visitarnos. Y hoy quería comenzar. ¿Alguna vez me habéis escuchado hablar del historiador Flavio Josefo? Pues quiero que sepáis que era descendiente de la familia sacerdotal. Nació en Jerusalén aproximadamente el 37 o el 38 después de Cristo. Pertenecía al partido de los fariseos y comenzó la carrera de abogado a los 26 años. Se dirigió a Roma, donde consiguió la absolución de unos sacerdotes judíos, y en el año 66 tomó parte en la revuelta judía contra los romanos, hecho que le valió ser prisionero y después liberado. Se puso al servicio de los romanos y acompañó a Tito en su última batalla en Palestina, estando presente en la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Se estableció en Roma y, gozando del favor imperial, se consagró en la redacción de sus obras, muriendo a finales del siglo I. Entre sus escritos, narra cómo un gran orador del primer tercio del siglo I fue capaz de congregar a multitudes con el fin de ser instruidos por él. Entre sus múltiples exposiciones, este gran orador dijo lo siguiente en lengua griega: To kleptes ou ergomai eimei gina kleptokai sudokai apolumi. Lo que viene a ser traducido como el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo que estaba intentando explicar a su audiencia era que los fines que tenía este tal ladrón no eran más que fines puramente egoístas y conseguir así sus propios deseos. Si para conseguir esos deseos tenía que matar, no cabe la menor duda que así lo haría. Por cierto, este gran orador se llamaba Jesús de Nazaret. De siempre se ha oído que el Señor Jesús sufrió y padeció igual que nosotros, y así lo podemos leer en los 4 evangelios. Quienes fueron testigos, los evangelistas, en primera persona, tanto en su vida pública como en su vida privada. De hecho, el evangelista Juan, al terminar su evangelio, dijo que Jesús hizo muchas cosas, las cuales, si se escribiesen una por una, piensa que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por tanto, todo lo que está escrito en la Biblia es con el fin de que creamos en el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. La parte que vamos a trabajar esta mañana se encuentra en uno de los 4 evangelios, en Lucas, en el capítulo 4. Si abrís vuestras Biblias y nos dirigimos a este capítulo, vamos a leer del 1 al 13. Y dice así la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un momento. Amado Dios Padre, entregamos en tus manos esta enseñanza. Ayúdame, Señor, a poner en mi boca tus palabras. Te entregamos todos nuestros corazones delante de ti. Quebrántalos, Señor, y rompe toda dureza que hay en ellos. Llénanos de tu Santo Espíritu y de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. En los primeros versículos podemos leer y llama la atención varios puntos. 1. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. La pregunta que suscita, o una de ellas, es ¿cómo puedes estar lleno del Espíritu Santo? A decir verdad, en todo el Nuevo Testamento no hay ni un solo momento en el que la vida de nuestro Señor Jesucristo no estuviera llena ni guiada por el Espíritu Santo. Pero se menciona aquí de manera especial con relación a lo que acontecerá seguidamente. Porque estar lleno del Espíritu Santo significa estar totalmente entregado a Él y ser totalmente obediente a cada palabra de Dios. La vida del creyente cristiano convertido es una vida de estudio y de conocimiento de la Biblia, de cada palabra dada por Dios, en la cual se encuentra escrita en este libro. Es la forma de tener una buena preparación ante cualquier reto que se nos vaya presentando a lo largo de nuestras vidas. Y aún así, más bien decir que así podemos superar todas las dificultades que podamos encontrar. También es importante recordar que junto con el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios está en simbiosis la oración. El ejemplo que el Señor Jesús nos hace en los evangelios es un estudio, meditación de la palabra de forma continuada. Es para nosotros un aviso y una clara referencia a cómo debemos hacer y actuar en nuestras vidas. La oración, el estudio de la palabra, su meditación y la aplicación de la misma cada día de nuestras vidas es la forma o la manera de estar preparados en las tentaciones. Es un entrenamiento diario para afrontar las pruebas que tenemos por delante. El símil podría ser un atleta. Los atletas se preparan, tienen sus rutinas, tienen una alimentación específica, bajo en grasa o un montón de calorías dependiendo del ejercicio que estén compitiendo, y también sus horas de descanso. Esto tienen que tenerlo en una rutina continua si quieren ir mejorando y ir creciendo para poder llegar a la competición y estar a buen nivel. La vida del cristiano creyente convertido es igual. Debemos estar preparados y formarnos y entrenar cada día. Lo siguiente que llama la atención en este versículo es que volvió del Jordán. Lucas lo que está haciendo en esta parte es recordar o poner en continuidad lo que había acontecido para nosotros en versículos anteriores, que lo encontramos en el capítulo 3 de los versículos 21 y 22, que dicen así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando,
el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, descendió del cielo y se hizo igual a nosotros, vino a cumplir toda la ley y todos los mandatos. Semanas atrás hemos visto lo que significa el bautismo y qué es el bautismo. Cabe recordar que es un símbolo de la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo, para identificarnos con su muerte, sepultura y resurrección. Quienes se bautizan tienen que tener presente lo siguiente: que son pecadores, o más bien, somos pecadores, que necesitamos ser perdonados por Dios, que necesitamos reconocer y confesar todos nuestros pecados delante de Dios, porque es a Él a quien hemos desobedecido, y debemos de confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Estos requisitos apartan otro tipo de bautismos que muchos conocemos. Por ejemplo, el bautismo de los infantes. Realmente, un recién nacido ni sabe, ni entiende, ni comprende ni quién es Dios, ni quién es el pecado, ni por qué tiene que confesar sus pecados. Con esto nos viene a decir las Escrituras, la palabra de Dios, que debemos de ser conscientes de todo esto. Debemos tener conciencia de nuestras faltas y nuestros pecados. De esta forma, Jesús, con el bautismo, comienza su ministerio terrenal, pero antes debe de pasar unas pruebas. Porque nos dice el texto: fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí nos está hablando del ayuno. Según el diccionario bíblico Lexham, el ayuno es un ritual de abstención de alimento. Se practica principalmente como un gesto de duelo en la Biblia. El ayuno se menciona en el Antiguo Testamento, frecuentemente junto con otros rituales de duelo en respuesta a sufrir un desastre. Por ejemplo, el ayuno en el antiguo Medio Oriente, Mesopotamia, era parte de rituales de duelo. Era una exhibición pública del dolor de una persona que demostraba un marcado contraste con otro tipo de celebraciones. Por ejemplo, en esta parte del Medio Oriente, el ayuno tenía un significado social parecido a celebrar un banquete. Por un lado, el banquete era como una muestra pública de despliegue de riqueza y éxito, mientras que el ayuno era la otra cara de la moneda, una muestra de humildad y de dolor. En realidad, el ayuno está presente en toda la Biblia, excepto en el Pentateuco. El Nuevo Testamento aparece principalmente en los Evangelios, y el ayuno se realiza frecuentemente junto con otras prácticas de duelo, lamentación o penitencia, y es paralelo a la práctica de la oración, y a menudo se combina. Su forma y significado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un medio de humillarse a uno mismo delante de Dios. El motivo para tal humillación puede incluir la confesión, el arrepentimiento o la petición. La acción de abstenerse y la práctica física que la acompaña indican sumisión. Y esta es una parte importante porque el Señor Jesús durante su tiempo estaba mostrando públicamente su sumisión a Dios Padre para cumplir con la misión que le había sido asignada. 40 días
según la ciencia de nuestra época o de nuestra era, es el tiempo máximo que un ser humano puede estar sin comer alimento sólido. Pero nadie en su sano juicio deja de un día para otro sin comer y estar 40 días. Porque para poder llegar a ese punto tenemos que entrenar al cuerpo. Y esto conlleva también unos hábitos durante un periodo de tiempo que depende del organismo de cada uno. Con lo cual, es posible estar 40 días en ayunas. También esto nos indica que el ayuno, a su vez, conlleva un debilitamiento físico, como es obvio, y por consiguiente hace bajar muchas veces la guardia de forma espiritual. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Satanás conoce muy bien al ser humano. Sabe cómo piensa, cómo actúa, cuáles son sus deseos, cuáles son sus debilidades. Y cuando nuestras defensas están bajas, no quiere decirse que a lo mejor hayas estado en ayunas, sino dependiendo de tu situación personal, tus defensas están bajas. Y es cuando realiza su ataque, de forma sutil y directa. Porque nadie en su sano juicio va a atacar a alguien que está fuertemente protegido y bien armado. Lo lógico es esperar a que sus defensas bajen y lanzar el ataque para poder tener éxito. Y os hago una pregunta de las varias que voy a hacer esta mañana. ¿Cómo crees que es la vida del cristiano si no se alimenta espiritualmente? Pues lo más seguro estará famélico y debilitado y puede llegar a caer frente a las tentaciones. Lo mismo que alimentamos el cuerpo, en el mejor de los casos, 3 veces al día, también debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios mínimo 3 veces al día. Esto nos lleva a ver en todas las escrituras, especialmente los evangelios, que el Señor Jesús estaba bien alimentado espiritualmente. Aunque su cuerpo estuviera debilitado por estos 40 días de ayuno, no significa que su espíritu también estuviera debilitado. Y Satanás conocía esta debilidad física y la aprovecha para lanzar su ataque. Y dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Muchos sabéis que he estado recientemente visitando de nuevo Israel, y al ver el desierto de Judea me acordé de las tentaciones de Jesús. Y esta es una de las imágenes que tomé para hacernos ver cómo es el desierto de Judea. Muchas veces, y yo me incluyo, cuando leí al principio estos pasajes, me imaginaba el desierto con un montón de dunas y de arena, fruto de haber visto películas o series en las que muestran el desierto de esta manera. Pero la realidad es distinta. Es un desierto de piedra donde hay pocos lugares para resguardarse del calor que hay, y mucho menos cuando fui en agosto, en el tiempo estival, resguardarse del todo el calor. En sí, el ataque a priori que lanza Satanás hacia Jesús es directo. Aprovechando su debilidad física, es tentado o le tienta con la acción de convertir las piedras en pan.
como vemos, sería lo más normal después de 40 días de ayuno. Tienes hambre y quieres comer, o tu cuerpo te está pidiendo comer para poder seguir viviendo. Para el Señor Jesús hubiera sido muy fácil convertir las piedras en alimento. Pero la tentación sutil que está lanzando Satanás se encuentra ahí. Jesús es el creador del universo. ¿Qué le cuesta? ¿O qué le hubiera costado convertirlas en alimento? Nada. Por tanto, si Jesús hubiera sido o hubiera caído frente a esta tentación convirtiendo las piedras en alimento, hubiera desobedecido a Dios Padre. Y por tanto, la misión del Señor Jesús se rompería. Pero las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús fue obediente en todo y vino a cumplir su mandato. La respuesta que le ofrece Jesús a Satanás está llena de sabiduría y de conocimiento de la palabra, pues su respuesta se encuentra en Deuteronomio 8:3, que dice así: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Matthew Henry, uno de los comentaristas bíblicos, resume la obediencia de Jesús en 3 puntos. Primero, es cuidadosa, observar antes de hacer. Es universal, cumplir todos los mandamientos. Y tercera, partir de un buen principio, con respecto a Dios. El contexto de la respuesta de Deuteronomio viene a colación cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo errante durante 40 años por el desierto y comía maná del cielo. Dios les estaba manteniendo, les estaba dando alimento. Y además dice en el versículo siguiente que sus vestidos ni se desgastaron ni se rompieron. Con lo cual, fue un milagro que durante 40 años la ropa y los vestidos que tenían se mantuvieron casi como el primer día. En esta primera tentación sorprende cómo el Señor Jesús tenía plena confianza en Dios. Sabía que Dios es capaz de sustentar a quienes le obedecen y de proveer de todo lo necesario para la vida. En la segunda tentación dice: y le llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Resulta curioso en este pasaje que Jesús no le corrige cuando dice que Satanás tiene toda esta potestad. Porque, aunque resulte curioso que el padre de mentira esté diciendo la verdad, hay que tener cuidado en esto. Satanás, cuando usa la Biblia, es una verdad sesgada y tiene malas intenciones. ¿Por qué sabemos esto? Hay textos que confirman que Satanás es el príncipe de este mundo. Si vamos a Juan, dice en capítulo 12, versículo 31, en el capítulo 14, versículo 30, y en Juan 16, capítulo 16, versículo 11, lo llama príncipe de este mundo. En 2 de Corintios 4:4 le llama el Dios de este siglo. Y en Efesios 2:2 le llama el príncipe de la potestad del aire. Bien es cierto que Dios se ha propuesto que los reinos de este mundo
vendrán a ser un día los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 11:15. Satanás le estaba ofreciendo un atajo para lo que él ya sabía que iba a tener, que es el reino de todos los reinos. Pero esconde dos sutilezas este pasaje. La primera, los reinos eran de Cristo, pero para que así sea, tendría que pasar primero por la cruz del Calvario. Cualquier atajo conlleva ser atrapados por las falacias de Satanás y a su vez de perder las bendiciones que Dios tiene cuando le obedecemos. Y la segunda, la adoración a Satanás conlleva la desobediencia a la ley de Dios. Porque si leemos Éxodo 20:3-5, cuando Dios da a Moisés los 10 mandamientos, está escrito lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Vemos que la respuesta del Señor Jesús está cargada nuevamente con la verdad bíblica, pues le cita lo que está escrito en Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás. Hay dos escritores acerca de la Biblia que dicen lo siguiente, Juan Carlos Ceballos y Rubén Zorzoli. Si Jesús hubiera cedido a la tentación de un mesianismo político, en realidad habría caído en la idolatría. Es maravilloso ver lo que esconde unas simples palabras dentro de la Biblia si somos capaces de ponerlas en su contexto. La siguiente tentación, el texto de Lucas dice lo siguiente: y le llevó a Jerusalén, y le subo y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero respondiéndole Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En esta imagen os he querido mostrar lo que es el pináculo. El pináculo es esta zona de aquí. Está situado en el extremo sur del atrio del templo, donde había una serie de pórticos o claustros, los cuales formaban 3 arcadas. Y en las esquinas sureste del techo de este claustro sobresalía unos 90 metros sobre el valle del Cedrón. El pináculo, una proyección en forma de ala o parapeto, estaba sobre este techo y por lo tanto a una gran altura. Quizás se encuentre entre unos 140 a 180 metros sobre la cima del valle. Para que os hagáis una idea, unos 140 metros viene a ser un edificio de 41 plantas. Era un lugar donde los sacerdotes hacían sonar el shofar, indicando los cambios de día, las festividades y todo lo que aparece escrito en el Antiguo Testamento. Salían a esta zona y con el shofar lo hacían sonar. El historiador Flavio Josefo lo describe como de una tremenda altura, con lo cual podemos imaginarnos la altura que podría tener en la época de Jesús. Realmente hoy día solo se ve este cacho, y os digo que es alto, pero hay todavía más hacia abajo, porque cabe recordar que Jerusalén fue atacada y destruida, reconstruida, atacada, destruida, no sé si eran 20 veces, 30 veces, para que os hagáis una idea. Los escombros se fueron a acumular. Y esto que se ve aquí
era uno de los arcos con unas escalinatas donde subías para acceder a la explanada del templo. Hoy parece que estaba abajo, pero en la época de Jesús estaba muy alto. Esta tentación consta de dos partes. Arrojarse desde semejante altura con el fin de demostrar a todos los que estuvieran allí presentes y pudieran verle de forma espectacular una señal de que era el Mesías que estaban esperando. Y la segunda sutileza con la que se nos presenta es con la sutileza con la que manipula las escrituras Satanás, dando veracidad a sus palabras con referencias a la misma diciendo, escrito está. Si el Señor Jesús hubiese caído en esta tentación y acceder al ofrecimiento que le estaba dando Satanás, de ofrecerse a todos o de mostrarse a todos como el Mesías que estaban esperando, sería actuar en contra de la voluntad de Dios. Eso conllevaría un atajo y demostraría falta de fe. El camino que tenía que recorrer Jesús era el camino de la cruz. Es cierto que las escrituras que está diciéndole Satanás a Jesús se encuentran en el Salmo 91, los versículos 11 y 12. Y la otra pregunta que os hago yo esta mañana es, ¿cuántas veces hemos tomado atajos sabiendo que el camino que Dios tiene para nosotros es diferente? En realidad, no somos muy distintos a nuestros padres, Adán y Eva, cuando estuvieron en el huerto del Edén. Porque si vamos al primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, los versículos 4 y 5, dice así, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En realidad sabemos que Dios prohibió comer del fruto del único árbol que dijo que no debían de comer. El resto podían comer. Pero el deseo de ser como Dios fue lo que les llevó a comer de ese fruto. Tomar un atajo a lo que Dios tenía para ellos. Las consecuencias de esta desobediencia duran hasta nuestros días. Y las consecuencias son que somos personas que necesitamos a Dios, aunque muchos piensen que no. Necesitamos ser reconciliados con Dios, pues le hemos dado la espalda a favor nuestro, de nuestros propios intereses y deseos. Necesitamos reconocer todas nuestras maldades y arrepentirnos con aquel que es capaz de perdonarnos. Es necesario cumplir con la paga de todas nuestras iniquidades. Y es tan grande la paga que deberíamos de pagar que no podemos hacer frente a ello. Y Dios lo sabe, y por eso nos dio la forma para hacer frente a esta paga. ¿Sabéis cuál es? Creer en el Señor Jesús, como aquel que paga por todas nuestras iniquidades. ¿Veis lo fácil que es? Y lo difícil que resulta aplicar. Creer en el Señor Jesús es la base de nuestra fe, pero conlleva unas obligaciones y también unos beneficios. ¿Estás dispuesto a creer en el Señor Jesús para salvar tu vida? La respuesta del Señor Jesús en esta tercera tentación sigue estando cargada de verdad bíblica. Pues le cita de nuevo Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. No debemos poner a Dios a prueba
con los deseos de nuestros propios corazones, porque de seguro al 100% estamos tentándole y desobedeciendo. Debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo, dejándonos ser guiados por Él mediante la oración y el estudio de la palabra, poniendo nuestra fe en el Señor Jesús y por ende en Dios. Dios quiere lo bueno para nuestras vidas, pero ello conlleva unas obligaciones, que son cumplir sus mandatos. Stewart, en su libro Life and Teaching, observa apropiadamente lo siguiente. El estudio de la narración de la tentación ilumina dos puntos importantes. Por una parte, demuestra que ser tentado no es necesariamente pecar. Por otra parte, la narración ilumina el gran dicho de un discípulo posterior, pues por lo mismo que él ha padecido siendo tentado, también puede socorrer a los que son tentados. Esta cita la podéis encontrar en Hebreos 2:18. En el último versículo que estamos viendo en esta mañana, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Después de ser repelido por el Señor Jesús y el Señor usando la Biblia como espada con la que defenderse, Satanás se apartó por él. Por un tiempo. Fue una batalla más en la vida terrenal. No fue el final de la guerra. Si nuestro Señor Jesús fue tentado por sus posibles debilidades, ¿cómo no vamos a ser tentados nosotros en las nuestras? Las tentaciones o pruebas no terminan con aquellas que hemos sido capaces de aguantar y superar, porque por algún tiempo estaremos tranquilos, pero de seguro que volverán. Si yo hiciera una encuesta esta mañana, hace falta que levantéis la mano, de quiénes no están superando una prueba, a una debilidad actualmente, espero que las levantaran, porque todos en nuestra manera o en nuestra forma la estamos viviendo. No es fácil superar las tentaciones cuando Satanás nos conoce muy bien. Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús, conocer muy bien la palabra de Dios que nos es dada y la tenemos escrita en la Biblia. Debemos saber que Dios nos prueba, como está escrito en Proverbios 17:3. El crisol para la plata y el horno para el oro, mas Jehová prueba los corazones. La finalidad de ser probados es de ser mejores cada vez y de ser cada día más semejantes a su Hijo, porque le importamos mucho. El apóstol Pablo nos alienta a seguir luchando, a soportar las tentaciones y a superarlas. Podemos encontrarlo en Romanos 5, versículos del 3 al 5. Y dice lo siguiente: sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Como acabamos de ver en estas tres tentaciones, el fin propuesto era perfectamente legítimo, pero el medio para obtenerlo era ilegítimo. Siempre está mal obedecer a Satanás, seguir sus consejos, darle culto, y es malo tentar a Dios.
En cada tentación somos probados en las áreas en las que somos más débiles. Y en las 3 tentaciones, Satanás empleó un lenguaje religioso y así fue capaz de revestirlo con un ropaje de verdad que resulta ser de una manera sesgada, incluso cuando cita el pasaje de la Biblia. Creo que fue Agustín de Hipona que dijo: el diablo no es más diablo que cuando cita las Escrituras. Debemos ser conscientes que las tentaciones son temporales, pero que no finalizan cuando seamos capaces de superar una. Siempre va a haber otra. Debemos estar llenos del Espíritu Santo, totalmente entregados a Él, y ser totalmente obedientes a cada palabra de Dios. La oración, el estudio de la palabra, su meditación, y ser capaces de ponerla en práctica, es la forma que tenemos de estar preparados. Es un entrenamiento diario para afrontar las pruebas que tenemos por delante. Es nuestro alimento espiritual. Debemos tener presente que cada palabra escrita en la Biblia, para poder presentar batalla cuando llega el momento, pues debemos recordar que la victoria es del Señor. Por otro lado, debemos de recordar también que en cada tentación nos ayuda a depender más de Dios, más que nuestras propias fuerzas. Y por si no os habéis dado cuenta, Satanás es el ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Hurtar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, a matar todo aquello que Dios ha creado y que hizo bueno, y destruir todo aquello que tiene que ver con Dios. Mas el Señor Jesús viene para que tengamos vida, y vida en abundancia, pues Él padeció y fue tentado en todo, para que pueda socorrernos a todos de los que somos tentados. Si al escuchar estas palabras esta mañana tienes ese deseo de entregarle su vida al Señor, de pedirle que te ayude en las pruebas, a estar más cerca de Él cada día, porque las circunstancias que tengas solo las sabe Dios. Tú las puedes entregar, tú las puedes comunicar, pero el único que te va a entender perfectamente y que te va a ayudar a superarlas es el Hijo de Dios. Por eso te invito a esta mañana que si quieres hacerlo ahora o al finalizar y comentarlo con Tiago, Graham, conmigo o con Marilia, podéis acercar y confesar a Jesús como el Señor de tu vida, porque está más en juego de lo que tú te imaginas. Dios Altísimo, te damos gracias por mostrarnos una vez más tu verdad en la palabra de Dios, nuestro alimento espiritual, el cual consigue llenar los huecos que tenemos dentro, el vacío que hay en nuestro interior. Señor, te pedimos perdón en esta mañana por todos nuestros pecados, por todas las veces que te hemos tentado, que te hemos desobedecido, que hemos arrodillado delante de otros ídolos, desobedeciendo tu palabra. Te pedimos perdón en esta mañana y te entregamos nuestros corazones en tus manos para que sean quebrantados por ti, sean llenos del Espíritu Santo, llenos de tu palabra, de tu verdad, para ayudarnos a decir un día: Padre Santo, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco y confieso que tu Hijo, nuestro Señor Jesús, es quien ha dado la vida y el pago por todos mis pecados. Ha muerto y ha resucitado, y ahora mismo está sentado
a la derecha de Dios Padre. Padre, te queremos entregar también el resto de nuestras vidas, todos los sufrimientos, todas las necesidades, tanto físicas como espirituales, porque tú eres el único capaz de ayudarnos. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, nuestra confianza en ti y nuestra fe en ti. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.